Muy buen día, saludo a todos mis queridos estudiantes del grupo de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a retomar las ideas principales sobre la elaboración de un ensayo. Normalmente la elaboración de los ensayos se vuelve complicada porque no se entiende de una forma clara y concisa a qué se refiere la elaboración de un ensayo. De manera muy general podemos decir que un ensayo se va a referir al conjunto de razonamientos que se obtienen del análisis del argumento central de un autor en una obra literaria. Ese argumento central corresponde a la suposición o a la primera idea o lo que el autor nos quiere dar a entender. Muchas veces la idea central del autor no se encuentra de manera expuesta. Entonces nosotros tenemos que realizar una lectura de la obra de una forma pausada y con detenimiento para poder encontrar cuál es el argumento central del autor. Los ensayos literarios se constituyen a partir de un conjunto de razonamientos. Este conjunto de razonamientos va a proceder de la lectura de comprensión que se realiza de las obras. La base de un ensayo literario son los razonamientos y el diálogo que se logra entablar entre el autor y el lector. Esta comprensión de ideas es lo que nos va a permitir a nosotros desenlazar las ideas centrales y convertirla en una nueva idea. Básicamente los ensayos literarios lo que producen, lo que generan o lo que nos presentan es una idea nueva a partir de algo que nosotros ya leímos. Por ejemplo, en el libro de Los Miserables nos hablan sobre los cambios, sobre los avances que se tuvieron en las medidas de trabajo y la justicia que solicitaban los pobladores debido a que las jornadas de trabajo en el siglo XIX eran muy injustas, debido a que las personas no tenían días de descanso, no tenían prestaciones, no tenían facilidades para tener una mejor vida, y entonces ellos trabajaban pero apenas ganaban para poder tener el suficiente sustento. Este contexto histórico de la Francia del siglo XIX nos permite entender un pasaje de la propia historia. A veces los escritores nos presentan las obras literarias para darnos a entender las realidades que se han vivido a lo largo del tiempo. En esta, como en otras obras literarias, por ejemplo, el texto de la Metamorfosis que nosotros estamos leyendo en la actualidad, se va a referir a los cambios que suceden tanto física, social, cultural y emocionalmente a lo largo de la vida de las personas. En este caso, como ya lo habíamos expresado, del texto de la Metamorfosis se pueden entender distintas ideas. La primera es que el propio Franz Kafka explica que esta obra la escribió porque él se sentía de esa manera frente a su padre. Él siempre sintió que era un bicho, que era un insecto y que no era lo suficientemente bueno para hacer las cosas que su padre esperaba de él. Debido a la relación tormentosa que Franz Kafka tuvo con su padre, él escribió la carta al padre y posteriormente escribió la Metamorfosis. Dentro de la Metamorfosis nos habla sobre Gregorio Samsa. Gregorio Samsa, que era un hombre común y corriente, que de la noche a la mañana se convierte en un escarabajo. En un escarabajo porque la apariencia, la forma, la figura que este personaje adopta, pues es completamente la de un insecto y no se puede valer por sí mismo, requiere de su hermana, de su padre y de su madre para poder llevar a cabo ciertas acciones, desde bañarse, alimentarse, moverse, caminar, avanzar y realizar distintas acciones que en el pasado él podía realizar con facilidad. Esto también hace referencia, si nosotros le quitamos un poquito la metáfora que lleva el texto de Franz Kafka, podríamos interpretar también esta forma de convertirse en un insecto, de convertirse en un escarabajo, como los procesos humanos que a veces enfrentamos, como la enfermedad, como la pobreza, como los problemas que a veces enfrentamos. A veces nosotros mismos nos llegamos a sentir como un insecto sin realmente serlo. Entonces esto nos lleva a la parte de la conciencia, a la parte de la reflexión. Un ensayo siempre va a buscar enlazar ideas del autor, del lector y del contexto social. No va a ser lo mismo que nosotros leamos a Franz Kafka en la actualidad a que leamos a Franz Kafka dentro de 20 años, porque siempre de un mismo libro, de un mismo texto, vamos a obtener diferentes ideas.
De ahí la riqueza de los ensayos literarios. Siempre es importante que nosotros entendamos que el argumento central de la obra es el primer pensamiento que el autor tuvo, el primer pensamiento que el autor nos quiso expresar al presentar una obra literaria. Todas las obras de la literatura universal, todas las obras que forman parte de la literatura universal, tienen un fundamento, tienen una razón de ser, se construyen de una manera específica para permitirnos a nosotros avanzar en el punto del conocimiento. Los ensayos literarios son los textos que nos van a permitir no solo comprender un libro, nos van a permitir comprender una realidad, una época, toda una historia, todo un siglo, toda una temporada donde nosotros podemos conocer, podemos identificar elementos. Los ensayos literarios tenemos que hacerlos de una forma individual. A veces nosotros pensamos que lo correcto es buscar un ensayo que ya se encuentra realizado y a partir de él guiarnos para elaborar uno nuevo. Lo primero que nosotros debemos hacer es generar la lectura del texto y posteriormente generar el ensayo con una nueva idea. Siempre que nosotros leemos vamos a ir generando nuevas ideas, vamos a ir generando nuevos contextos, vamos a ir generando cambios y vamos a ir resaltando cosas, puntos y elementos que en un pasado nosotros no habíamos visto, no habíamos notado. ¿Qué elementos voy a necesitar para la elaboración de un ensayo? Primero, una lectura. Segundo, la revisión y la obtención de ideas. Tercero, voy a necesitar tener por ejemplo, separadas las ideas que de un texto me parecieron a mí las más importantes, las que considero buenas, las que considero más importantes, las que considero suficientes. Y posteriormente tratar de enlazar las ideas. Por ejemplo, si lo que yo quiero enfatizar en el texto de Franz Kafka y la vida de Gregorio Samsa es cuando las personas pasamos por una situación límite y tenemos que sacar fortaleza para salir adelante, pues entonces nosotros tomamos esa parte. Si nosotros tomamos el elemento del análisis de las relaciones humanas, también podemos llevarlo. ¿Por qué? Porque en el mismo texto de la Metamorfosis nos vamos a dar cuenta que cada uno de los personajes, el papá de Gregorio Samsa, la mamá de Gregorio Samsa y su hermana, toman distintas posturas frente al comportamiento hacia Gregorio Samsa. ¿Por qué? Porque su hermana de alguna manera lo alimenta, lo baña, toca un poco de música clásica para él, pero por ejemplo su mamá y su papá están más preocupados porque no hay quien trabaje, porque no hay quien lleve el sustento a la casa, ya que Gregorio Samsa era el que se ocupaba de llevar el sustento a la casa. Entonces ahí lo que nos lleva es a realizar un ensayo de un contexto un poquito más moral, en el sentido de cuál es el comportamiento, cuál es la conducta humana de estos personajes frente a la desgracia de Gregorio Samsa y cómo cada uno de ellos ya sea genera un avance o genera un retroceso en la forma de vida de Gregorio Samsa. Siempre que nosotros organizamos un ensayo literario, es necesario que comprendamos que vamos a unir ideas nuevas a partir de una idea que ya existe. Unimos ideas nuevas y en ocasiones un ensayo literario hasta se podría interpretar que nosotros estamos platicando con el autor, que nosotros estamos generando un diálogo, porque a lo mejor nosotros decimos, ¿por qué la mamá de Gregorio Samsa actúa de esa manera? ¿Por qué Franz Kafka? Entonces, de cierta manera, nosotros podríamos pensar a lo mejor otra posible idea, otra posible razón por la cual los padres de Gregorio Samsa actúan de esa manera. Entonces, nosotros llevamos a un proceso de reflexión, a un proceso de avance. De este punto que nosotros vamos a enumerar las partes de los ensayos. Los ensayos van a tener una portada, un índice temático. El índice temático es muy importante porque ahí es donde nosotros vamos a distribuir las ideas. Después va a venir una introducción. En esa introducción yo tengo que conjuntar los elementos más importantes. Por ejemplo, en la introducción yo puedo explicar primero quién es Franz Kafka, qué se dedica a Franz Kafka, cuál es el objetivo de Franz Kafka, por qué generó esta obra Franz Kafka, en qué época se generó, cuál es el principio, cuál es el fundamento que el propio Kafka da para escribir esta obra, los nombres de los personajes, la época en la que se sitúa y quizás buscar un poquito del contexto social y cultural de ese tiempo
para complementar la información. Posteriormente me voy hacia lo que es el desarrollo. En el desarrollo yo ya me encuentro agrupando las ideas, ya me encuentro separando las ideas, puedo tener una primera premisa, una segunda premisa, una tercera premisa, y a partir de eso generar un análisis hasta llegar a un punto de conciencia. A lo mejor una de mis ideas para mi ensayo de la metamorfosis podría ser: ¿quién de los integrantes de la familia Samsa tenía la conducta más justa o más correcta con respecto a Gregorio? Yo podría basarme a partir de los hechos, a partir de las narraciones que nos presentan en el mismo texto, para poder ensayar esta idea, es darle un poquito de vueltas a esta idea, es tratar de entender cuál es el punto central de la obra y cómo lo resolvería. Prácticamente en un ensayo lo que generamos nosotros también es una propuesta de resolución a un problema. Es quizás viéndolo desde la época actual. ¿Qué pasaría si yo tuviera una persona enferma en casa? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿La ayudaría? ¿Cómo la ayudaría? ¿Cómo me acercaría a ella? ¿Cómo avanzaría en este punto? Entonces, los ensayos básicamente son argumentaciones lógicas que nos van a permitir resolver un problema, generar una propuesta y comprender una realidad que se vive a partir de la literatura. Eso es lo que básicamente hacen los ensayos. En el desarrollo lo que se hace es, como en algún momento yo se los dije, es desmenuzar las ideas, como cuando nosotros vamos a preparar enchiladas y estamos desmenuzando el pollo para que queden pedacitos. Así, nosotros vamos a ir desmenuzando los libros, las ideas, los argumentos, hasta que llegue un punto central en el que a nosotros nos permita generar un cambio de ideología, un cambio de mentalidad o una comprensión distinta del mundo. Eso es lo que nosotros estamos buscando en la parte de los ensayos. Después de realizar el desarrollo del ensayo, hacemos la conclusión o podemos poner ahí también lo que obtuvimos, el aprendizaje que obtuvimos, lo que generamos y lo importante que fue para nosotros la aparición de este ensayo. Ponemos las fuentes de referencia, eso quiere decir que podemos consultar a lo mejor algún otro ensayo que se haya escrito previamente y tratar de unir un poco las ideas de ese ensayo con nuestra idea o el argumento que nosotros generamos y el contexto que nos proporciona el propio Franz Kafka para la elaboración de este libro. Los ensayos literarios se pueden escribir casi de cualquier tema, de ciencia, de cultura, de historia. Principalmente nosotros lo hacemos de literatura porque es donde nosotros vamos a encontrar ya un argumento establecido y posiblemente a lo largo de la lectura de un texto vamos a encontrar la solución a ese problema. Es por eso que los primeros ejercicios que se hacen de los ensayos son los ensayos literarios, para que se puedan estructurar y se agrupen las ideas de una forma coherente. Dentro de los ensayos podemos utilizar también los otros elementos que ya conocemos, que son la coherencia, la concordancia, la inferencia y los elementos propios de la habilidad verbal, que van a permitir que nuestras ideas se estructuren de una manera más clara y más concisa. El día martes continuaremos hablando sobre el tema de los ensayos. Les pido por favor que con respecto a este video elaboremos un mapa conceptual con los elementos y el tema más importante, que sería el ensayo literario. Gracias y que tengan un buen día.